Resucitar para la vida eterna es la buena nueva para los justos. Resucitar para la vida eterna es la buena nueva para los justos. Resucitar para la vida eterna es la buena nueva para los justos. Resucitar para la vida eterna es la buena nueva para los justos. Resucitar para la vida eterna es la buena nueva para los justos. Resucitar para la vida eterna es la buena nueva para los justos. Resucitar para la vida eterna es la buena nueva para los justos. Resucitar para la vida eterna es la buena nueva para los justos. Feliz y bendecido Shabbat de victoria, preciosos reyes amados. Estamos gozosos en este día, que es el primer Shabbat del nuevo año bíblico, cuando el Señor nos dice: este es para ustedes el nuevo mes, el mes número 1, el primer mes del año. Estamos gozosos de celebrar este primer Shabbat para adorarle, para bendecirle y tener una comunión perfecta con Él, que nos renueve, que nos revele, que nos muestre su corazón, que todo lo que tiene reservado para exactamente este día, desde tiempos remotos, para cada uno de sus hijos que quieren venir a su presencia, a adorarle y bendecirle y escuchar su voz y poner por obra todas sus normas, leyes y mandatos que nos revelen este día de hoy. Y entronizamos este Shabbat adorándole, diciéndole: a ti, Padre amado, Jehová de los ejércitos, creador de cielo y tierra, de todo cuanto hay y cuanto existe. Recibe gloria, recibe adoración, recibe toda ofrenda, Señor, perfecta ante tu altar, como sacrificio vivo de tus hijos amados que vienen en esta tarde a adorarte, a darte la gloria, a darte la honra, a santificar tu nombre, Jehová. Santo, santo eres tú. Gloria, gloria a ti en todo momento. Nos ponemos ante tu presencia y decimos: gracias, Señor. Gracias por todo el don de la vida que tú nos has dado. Gracias por toda la revelación. Gracias por la salvación. Gracias por la sangre del Cordero que nos permite entrar en tu presencia, adorarte y bendecirte y darte gloria y honra en todo momento. Gracias por el Ruach. Gracias por el Espíritu Santo, por la ayuda, que es el ayudador perfecto para estar ahí en todo momento, adorándote, santificando tu nombre, obedeciéndote para servirte como tú lo determines, como tú lo propongas, como tú lo mandes en todo momento. Por eso te adoramos y te bendecimos en este Shabbat. Venimos a tu presencia a escuchar tu corazón, a escuchar tu voz, a postrarnos en tu pecho, en tu diván, donde esperas a tus hijos para revelarles todos sus propósitos. Y te adoramos y te bendecimos. Y el día de hoy te decimos a un solo trino, a una sola voz: Señor Dios Padre Santo, Jehová de los ejércitos, el Shabbat es nuestra delicia. El Shabbat es nuestra delicia. ¡Feliz Shabbat Shalom! ¡Feliz Shabbat Shalom! Ha comenzado el Shabbat Shalom. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. Comenzamos con la primera lectura del día de hoy, recordando que es de Ezequiel, capítulo 37, verso del 12 al 14. Por eso profetiza, les dirás esta palabra de Jehová: voy a abrir las tumbas de ustedes. Oh pueblo mío, haré que se levanten de sus tumbas y los traeré de vuelta a la tierra de Israel. Entonces, cuando haya abierto sus tumbas
y los haya hecho levantarse, sabrán que yo soy Jehová. Pondré en ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y sabrán que yo, Jehová, lo dije y lo hice. Palabra de Jehová. Y el salmo es el Salmo 130. Los versos van del 1b al 2, del 3 al 4, del verso 5 al 7ab y del 7cd al 8. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde el abismo clamo a ti, Señor. Señor, escucha mi voz. Que tus oídos pongan atención al clamor de mis súplicas. El Señor tiene la misericordia, la redención copiosa. El Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Señor, si no te olvidas de las fallas, Adonai, ¿quién podrá subsistir? Pero de ti procede el perdón, y así se te venera. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Del Señor viene la misericordia, redención copiosa. Espero, Señor, mi alma espera. Confío en tu palabra. Mi alma cuenta con el Señor, más que con la aurora el centinela. Como confía en la aurora el centinela, así Israel confié en el Señor. El Señor viene la misericordia, redención copiosa. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Porque junto al Señor está su bondad y la abundancia de sus liberaciones, y Él liberará a Israel de todas sus culpas. Amén. Señor, viene la misericordia, redención copiosa. El Señor viene la misericordia, redención copiosa. El Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Segunda lectura.
es de la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 8 al 11. Por eso, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ustedes ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, éste no le pertenecería. Pero Cristo está en ustedes. Y aunque el cuerpo lleve en sí la muerte a consecuencia del pecado, el Espíritu es vida por haber sido justificado. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos está en ustedes, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos, dará también vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. El Evangelio del día de hoy es del evangelista Juan, capítulo 11, versos del 1 al 45. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y su hermana Marta. Esta María era la misma que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el enfermo. Las dos hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Al oírlo Jesús dijo: Esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para gloria de Dios, y el Hijo del Hombre será glorificado por ella. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, permaneció aún 2 días más en el lugar donde se encontraba. Solo después dijo a sus discípulos: Vámonos de nuevo a Judea. Le replicaron: Maestro, hace poco querían apedrearte los judíos, ¿y tú quieres volver allá? Jesús les contestó: ¿No tiene 12 horas la jornada? El que camina de día no tropezará, porque ve la luz de este mundo. Pero el que camina de noche tropezará, porque no posee la luz. Después les dijo: Nuestro amigo Lázaro se ha dormido y voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron: Señor, si duerme, ¿recuperará la salud? En realidad Jesús quería decirles que Lázaro estaba muerto, pero los discípulos entendieron que se trataba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, pero yo me alegro por ustedes de no haber estado allí, pues así ustedes creerán. Vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los otros discípulos: Vayamos también nosotros a morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania está a unos 3 kilómetros de Jerusalén, y muchos judíos habían ido a la casa de Marta y de María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas Marta supo que Jesús llegaba, salió a su encuentro, mientras María permanecía en casa. Marta dijo a Jesús: Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún así, yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa y Dios te la concederá. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos en los últimos días. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que cree en mí,
no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella contestó, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído, el maestro está aquí y te llama. Apenas lo oyó, María se levantó rápidamente y fue a donde él. Jesús no había entrado aún en el pueblo, sino que seguía en el mismo lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, al ver que se levantaba aprisa y salía, pensaron que iba a llorar al sepulcro y la siguieron. Al llegar María a donde estaba Jesús, en cuanto lo vio, cayó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver Jesús el llanto de María y de todos los judíos que estaban con ella, su espíritu se conmovió profundamente y se turbó, y preguntó, ¿dónde lo han puesto? Le contestaron, Señor, ven a ver. Y Jesús lloró. Los judíos decían, miren cómo lo amaba. Pero algunos dijeron, si pudo abrir los ojos al ciego, ¿no podría haber hecho algo para que éste no muriera? Jesús, conmovido de nuevo en su interior, se acercó al sepulcro. Era una cueva cerrada con una piedra. Jesús ordenó, quiten la piedra. Marta, hermana del muerto, le dijo, Señor, ya tiene mal olor, pues lleva 4 días. Jesús le respondió, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y quitaron la piedra. Jesús, levantando los ojos al cielo, y exclamó, te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo he dicho por esta gente, para que crean que tú me has enviado. Al decir esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Y salió el muerto. Tenía las manos y los pies atados, con vendas y la cabeza cubierta con un sudario. Jesús les dijo, desátenlo y déjenlo caminar. Muchos judíos que habían ido a casa de María creyeron en Jesús al ver lo que había hecho. Amén. La ley espiritual del Evangelio de hoy, recordando que es el Evangelio de Juan capítulo 11, los versos son 25 y 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Y los complemento en el libro de Ezequiel, capítulo 37, el verso 14. Pondré en ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y sabrán que yo, Jehová, lo hice y lo hice. Palabra de Jehová. En la carta a los Romanos, capítulo 8, el verso del complemento de la hermenéutica de hoy es el 9. Ustedes ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, éste no le pertenecería. Y el Salmo 130, los versos son el 5 y el 6. Espero, Señor, mi alma espera, confío en tu palabra. Mi alma cuenta con el Señor más que con la aurora el centinela. Y lo leemos la ley y los complementos sin referencias de citas bíblicas. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Pondré en ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra
y sabrán que yo, Jehová, lo dije y lo hice. Palabra de Jehová. Ustedes ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu. Pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, éste no le pertenecería. Pero, Señor, mi alma espera, confío en tu palabra. Mi alma cuenta con el Señor más que con la aurora el centinela. Y el título de la hermenéutica del día de hoy es Resucitar para la vida eterna es la buena nueva para los justos. Amén. Introducción. La resurrección de Cristo es en muchos aspectos el hecho más significativo de la historia. Es el gran sólido fundamento y esperanza de la Iglesia cristiana. Cada verdad fundamental del cristianismo está involucrada en la resurrección de Cristo. Si esto pudiera ser derrocado, toda doctrina esencial del cristianismo quedaría inválida. La resurrección de Cristo es la garantía de nuestra resurrección y vida futura. Leamos 1 Corintios capítulo 15 del verso 20 al 22 y dice: Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que, ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos permanecemos en Adán, todos los que pertenecemos a Cristo recibirán vida nueva. La Biblia habla sobre el tema de la resurrección muchas veces a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento. En general, la Biblia habla de dos tipos de resurrección. Primero, la resurrección de los justos y segundo, la resurrección de los injustos. De estos, el Antiguo Testamento dice en Daniel, capítulo 12, verso 2, muchos de los que duermen en el lugar del polvo despertarán, unos para la vida eterna, otros para vergüenza y horror eterno. Jesús también se refirió a los dos tipos de resurrección cuando dijo en el Juan capítulo 5 del 28 al 29, no se asombren de esto, llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán mi voz. Los que obraron el bien resucitarán para la vida, pero los que obraron el mal irán a la condenación. Pablo también habla de ambos tipos de resurrección cuando dijo en Hechos capítulo 24, de los versos del 14 al 15, pero si admito ante ti que sirvo al Dios de nuestros padres según nuestros caminos, que ellos llaman cesta, creo en todo lo que está escrito en la ley y los profetas, y espero de Dios, como ellos mismos esperan, la resurrección de los muertos, tanto de los justos como de los pecadores. Es así como la Biblia declara que la resurrección de los justos ocurrirá primero, seguida por la resurrección de los pecadores. En cuanto a la resurrección de los justos, las Escrituras indican que ocurrirá en tres etapas y reflejará cómo se llevaron a cabo las cosechas de los tiempos antiguos del Antiguo Testamento. Durante esos días habrá una cosecha de los primeros frutos, seguida de la cosecha general, y luego una última cosecha de lo que se llama espigas. La cosecha de los primeros frutos servía como cosecha de prueba. Si los primeros frutos fueron buenos, era un reflejo de que toda la cosecha sería buena, pero si los primeros frutos eran pobres, era un indicador de que toda la cosecha sería mala. La resurrección de Yeshua fue la primera resurrección de los frutos y sirve para mostrar el hecho de que todos los creyentes que lo siguen
Tienen la garantía de tener un cuerpo glorificado, sin pecado y una vida como la suya. De este hecho, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 20, pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, siendo el primero y primicia de los que se durmieron. En cuanto al orden de la resurrección, Pablo también dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 23, pero se respeta el lugar de cada uno. Cristo es primero y más tarde les toca a los suyos cuando venga a pedir cuenta. La segunda resurrección, la cosecha general o resurrección, ocurre, como dijo Pablo, cuando Cristo viene por su iglesia en el momento de lo que se llama el arrebatamiento. En primera de Tesalonicenses capítulo 4, del verso 16 al 17, cuando se dé la señal por la voz del arcángel y la trompeta divina, el mismo Señor bajará del cielo y primero resucitarán los que murieron en Cristo. Después nosotros, los vivos, los que todavía estemos, nos reuniremos con ellos, llevados en las nubes al encuentro del Señor allá arriba, y estaremos con el Señor para siempre. Pablo también se refiere a esta resurrección por segunda vez en su primera carta a los Corintios, cuando dice en la primera carta de Corintios capítulo 15, verso del 50 al 53. Entiéndanme, hermanos, lo que es carne y sangre no puede entrar en el reino de Dios. En la vida que nunca terminará no hay lugar para las fuerzas de descomposición. Por eso les enseño algo misterioso. Aunque no todos muramos, todos tendremos que ser transformados. Cuando suene la última trompeta, será cosa de un instante, de un abrir y cerrar de ojos. Al toque de la trompeta, los muertos resucitarán como seres inmortales, y nosotros también seremos transformados, porque es necesario que nuestro ser mortal, corruptible, se revista de la vida que no conoce la muerte ni la corrupción. La última resurrección de los justos, la espiga, ocurre al comienzo del reinado de 1000 años de Cristo en la tierra y de los que hablan el libro de Apocalipsis. En el capítulo 20, del verso 4 al 6, dice, también vi unos tronos y sentados en ellos los que tienen poder para juzgar. Vi también las almas de aquellos a quienes les cortaron la cabeza por causa de las enseñanzas de Jesús y de la palabra de Dios. Vi a todos los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y no habían recibido su marca en la frente o en la mano. Volvieron a la vida y reinaron 1000 años con el Mesías. Esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Feliz y santo es el que participa en la primera resurrección. La segunda muerte ya no tiene poder sobre ellos. Serán sacerdotes de Dios y de su Mesías y reinarán con él 1000 años. Observe cómo el escritor de Apocalipsis se refiere a la resurrección de los justos como la primicia de resurrección. Finalmente, la resurrección de los injustos ocurrirá al final del reinado del 1000 años de Cristo y solo se refiere a los incrédulos. Apocalipsis capítulo 20 del verso 11 al 15 dice, luego vi un trono grande y espléndido y a uno que estaba sentado en él. El cielo y la tierra huyeron al verlo, sin que quedaran huellas de ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono, mientras eran abiertos los libros. Luego fue abierto otro, el libro de la vida. Entonces fueron juzgados los muertos de acuerdo con lo que está escrito en esos libros, es decir, cada uno según sus obras. El mar devolvió los muertos que guardaba, y también la muerte y el lugar de los muertos devolvieron los muertos que guardaban.
y cada uno fue juzgado según sus obras. Después la muerte y el lugar de los muertos fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte, y todo el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de la muerte. Habrá dos tipos de resurrecciones, una para creyentes y otra para incrédulos. La resurrección de los justos viene primero, seguida por la resurrección de los injustos. La resurrección del justo implica 3 resurrecciones o cosechas separadas. Amén. En lo que toca el evangelio de hoy, comenzamos recordando que es el evangelista Juan, capítulo 11, versos del 1 al 45. Comenzamos con el diagnóstico. Los versos de hoy están incluidos en la primera parte del evangelio de Juan, que va desde el capítulo 1, verso 19 al capítulo 12, y es donde Yeshua se da a conocer por sus señales. Señal del Strong hebreo 4159 es Mofet y significa maravillas, prodigios, un milagro, una ficha, un presagio. En estos capítulos se incluye 7 señales que acercan a Dios y se pueden comprender correctamente solo a través de los ojos de la fe. Primero, convertir agua en vino en Canaá, capítulo 2, verso del 1 al 11. Sanar al hijo de un funcionario, capítulo 4, del 46 al 54. Sanar al paralítico de la piscina de Betesda, capítulo 5, verso del 1 al 9. Alimenta a 5,000, capítulo 6, del verso 1 al 14. Camina sobre las aguas, capítulo 6, del verso 15 al 25. Sana a un ciego de nacimiento, capítulo 9, del verso 1 al 12. La resurrección de Lázaro, que va al capítulo 11, del verso 1 al 45, la más grande de las señales. En estos capítulos, Yeshua, en medio de estos milagros, revela quién es. Se encuentra con la mujer samaritana y se revela a ella como agua viva, capítulo 4, verso 10. Alimenta a los 5,000 y se les revela a los discípulos como el pan de vida, capítulo 6, verso 35. Cura a un hombre ciego de nacimiento y se revela como la luz del mundo, capítulo 9, verso 5. Y ahora levanta a Lázaro de la muerte y se revela como la resurrección y la vida, en el capítulo 11, verso 25. En los versos del 1 al 3 dice: había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Esta María era la misma que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el enfermo. Las 2 hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. El nombre de Lázaro es una forma del nombre Eleazar, que significa Dios es mi ayuda. No debemos confundir este Lázaro con el que se menciona en Lucas 16, junto al rico Apulón. Yeshua estaba en la casa de Marta y María y volverá a su casa otra vez en Juan capítulo 12, verso del 1 al 18. En esta ocasión, María le ungirá con un caro perfume y le secará los pies con su pelo, unción que Yeshua interpretará como preparación para su entierro. Capítulo 12, verso 8. Betania de Judea está ubicada a 3 kilómetros de Jerusalén, de acuerdo al verso 18. María y Marta mandan avisar a Yeshua de la enfermedad de Lázaro, pero no le piden que vaya a Betania a sanarlo, siendo probable que ellas creen que Yeshua pueda salvar a Lázaro desde lo lejos. En los versos del 4 al 6, al oír Jesús dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para gloria de Dios, y el Hijo del Hombre será glorificado por ella. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo,
permaneció aún 2 días más en el lugar donde se encontraba. Hay dos maneras en que la enfermedad de Lázaro es para la gloria de Dios. Primero, cuando Yeshua le devuelva la vida a Lázaro, la gente le dará gloria a Dios por el milagro. Y segundo, en este evangelio, en los versículos 45 y 53, dejan claro que la resurrección de Lázaro acercará a la muerte de Yeshua. Esto significa que el resultado final sería que el Hijo de Dios sea glorificado en su muerte y resurrección. Yeshua dice que la enfermedad de Lázaro no le llevará a su muerte. Ahora Lázaro está muerto, pero Yeshua no centra su mirada en este hecho, sino en la gloria del Padre. Yeshua quería a estos hermanos. Entonces, ¿por qué permaneció 2 días más en el lugar donde estaba? Veamos estas 3 razones. Primero, la razón física. Yeshua no podía llegar a tiempo para sanar a Lázaro. Aquí dice que demoró 2 días antes de ir a Betania. Pero cuando llegó, Lázaro ya llevaba 4 días, de acuerdo al verso 39. Es probable que Lázaro muriera antes de que el mensajero llegara para avisar a Yeshua, que estaba al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba al principio, como lo dice Juan capítulo 10, verso 40. Siendo entonces, primero, un día de viaje del mensajero, 2 días permaneció Yeshua en el lugar donde estaba y un día de camino a Betania. No había vías pavimentadas y Yeshua siempre estaba rodeado de personas para escuchar sus enseñanzas y pedir algún milagro. O sea, que Yeshua no andaba rapidito, pues, o sea, siempre andaba la multitud que lo apretaba y lo apretujaba en todos lados. Segundo, la razón espiritual. La demora de Yeshua sirve para aumentar la gloria de Jehová, pues no habrá ninguna duda sobre la muerte de Lázaro, que incluso ya su cuerpo presenta los efectos de la descomposición. Y tercero, la soberanía de Dios, quien no tiene necesidad de apresurarse para llegar a un lugar, porque Él siempre va a llegar a tiempo, es decir, en el momento que Él así lo ha determinado. Lo que sacamos mal las cuentas somos nosotros porque pretendemos mandar a Jehová a Dios. De los versos 7 al 10 dice, solo después dijo a sus discípulos, volvamos de nuevo a Judea. Le replicaron, maestro, hace poco querían apedrearte los judíos, ¿y tú quieres volver allá? Jesús le contestó, ¿no tiene 12 horas la jornada? El que camina de día no tropezará, porque ve la luz de este mundo, pero el que camina de noche tropezará, porque no posee la luz. Yeshua, en el capítulo 10, verso del 22 al 42, celebró la fiesta de dedicación del templo, y allí es confrontado por los líderes judíos, quienes en el verso 33 quieren apedrearle, porque de acuerdo a ellos, Yeshua, siendo hombre, se hace Dios, y luego pretende apresarlo, pero Yeshua se escapó de sus manos. Ahora les dice a los discípulos, volvamos de nuevo a Judea. No dice, vamos a Betania, como lo haría cualquier mortal, y lo hace tranquilamente porque sabe que se ejecuta la voluntad de Dios y no la de los hombres. Llegado el tiempo, entregará su vida en Judea. Ahora los discípulos ven como hombres y no quieren que él ni ellos expongan su vida otra vez. Los judíos y los romanos dividen la luz del día en 12 horas. El día para trabajar y la noche para dormir. Yeshua tiene trabajo que hacer y debe hacerlo mientras la luz del día se lo permita. Esto es similitud del tiempo que le queda de vida y no lo va a desperdiciar porque vino a servir y lo hará. A pesar del miedo de los discípulos, por eso obra con tranquilidad. Yeshua es la luz
Por tanto, aquellos que caminan en la luz no tropiezan, pero los que caminan durante la noche son sin luz, tropiezan porque ellos no están en Yeshua. En el verso 11 al 16, después les dijo: nuestro amigo Lázaro se ha dormido y voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron: Señor, si duerme, recuperará la salud. En realidad Jesús quería decirle que Lázaro estaba muerto, pero los discípulos entendieron que se trataba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, pero yo me alegro por ustedes de no haber estado allí, pues así ustedes creerán. Vamos a verlo. Entonces Tomás, apoyado el mellizo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros a morir con él. Los discípulos creen que si Lázaro está dormido es porque está sanando. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de ir allá y arriesgar la vida? Habiendo oído esta historia antes, sabemos que Lázaro está bien y aunque está muerto, Yeshua hace una declaración que se malinterpreta y después la clarifica para revelar una verdad espiritual. Y es que quien está en Cristo, la muerte es un sueño del que se habrá de despertar cuando Cristo vuelva. Para la mente carnal es insólito que Yeshua diga: me alegro por ustedes de no haber estado allí, pues así ustedes creerán. Y es que Yeshua está contento, no porque su amigo está muerto, sino porque la muerte de Lázaro les ayudará a los discípulos a creer y que otros también lo hagan. Los especialistas en exégesis bíblica dicen que Tomás no era mellizo de nadie, sino que le llamaban así porque se parecía mucho a Yeshua y este atributo lo ponía en un peligro especial. Así que muestra lealtad y valentía cuando dice: vayamos también nosotros a morir con él. Pero es el mismo apóstol que reprendió Yeshua resucitado por la incredulidad en Juan capítulo 20, verso 27. Tomás recibe una mala nota por fe, pero una buena nota por valor. En los versos del 17 al 19 dice: cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania está a unos 3 kilómetros de Jerusalén, y muchos judíos habían ido a la casa de Marta y de María para consolarlas por la muerte de su hermano. Había una creencia judía de que el alma permanecía junto al cuerpo 3 días, esperando volver al cuerpo. Al cuarto día se dan cuenta de que el cuerpo se está pudriendo y se marchan. El hecho de que Lázaro ha estado en la tumba 4 días significa que no puede haber posibilidad de que su alma se reúna con su cuerpo. 4 días es una manera de decir que la situación ya no tiene esperanza. Este evangelio usa: muchos judíos habían ido a la casa de Marta y de María, para referirse a los líderes judíos, quienes muestran aprecio por Marta y María, pero desprecio por Yeshua, quien pronto moriría en sus manos en Jerusalén. En los versos 20 al 27 dice: apenas María supo que Jesús llegaba, salió a su encuentro mientras María permanecía en casa. Una de ellas debió quedarse con los veladores, y el hecho que Marta es la que va a encontrar a Yeshua concuerda con el papel más activo que ella tiene y el papel más pasivo de María en Lucas. Analicemos su actuar ante la muerte de Lázaro. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. En estos versos no hay reproche, porque Marta no dice: si hubieras venido,
refiriéndose a su demora de 2 días, sino que lamenta que él no estuviera allí cuando Lázaro se enfermó. Probablemente el eco de las conversaciones con su hermana frente a las circunstancias. Pero aún así, yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa y Dios te la concederá. A primera vista parece que Marta sabía que Yeshua aún podía realizar un milagro, que podía resucitar a Lázaro de la muerte, pero los versículos siguientes nos muestran que eso no es lo que Marta quiere decir. Es así como en el verso 39, ella protestará que quiten la piedra por el olor de la muerte. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos en los últimos días. Sus palabras muestran que no esperaba que Yeshua resucitara a Lázaro, pero sí muestran la certeza de que la resurrección tendrá lugar al final de los tiempos. Es probable que Marta oyera estas palabras de Yeshua como las palabras de consuelo que la gente ya le había dicho y ya habían dejado de causar su efecto. Estas palabras de Marta dan paso a la ley espiritual de hoy, que están en los versos 25 al 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Yo soy. Es el nombre de Dios revelado a Moisés en la zarza ardiente del Éxodo, capítulo 3, verso 14. Con estas manifestaciones de yo soy, Yeshua usa el nombre de Dios para sí mismo y revela que la promesa de resurrección y vida no apuntan hacia el futuro, sino hacia el presente y están disponibles en él. Por lo que en vida o en muerte, la muerte no tiene poder sobre nosotros. Es la promesa de que nuestra muerte física es el anticipo a nuestra resurrección. Yeshua lleva a Marta hasta la profesión de fe. ¿Crees esto? Ella contestó, verso 27, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Cuando Yeshua le pregunta a Marta si ella cree, ella responde enfáticamente, yo creo. Muestra una fe fundamentada en la doctrina recibida de Yeshua. Ella da una declaración de fe de 3 partes. Yeshua es el Cristo, el Hijo de Dios y el que tenía que venir al mundo. Deberíamos recordar a Marta por estas palabras y no por su activismo y por la protesta contra María, por no ayudarla. En los versos del 28 al 30 dice, después Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído, el maestro está aquí y te llama. Apenas lo oyó, María se levantó rápidamente y fue a donde él. Jesús no había entrado aún en el pueblo, sino que seguía en el mismo lugar donde Marta lo había encontrado. Observemos 3 cosas importantes en estos versos. Marta habló al oído. Hace probable que quisiera que María tuviera la oportunidad de hablar a solas con Yeshua durante unos minutos. Y puede que esta sea la razón por la cual Yeshua se quedó donde Marta lo había encontrado. Segundo, Marta llama a Yeshua el Maestro, expresión que los seguidores de Yeshua sabían darle porque su actividad principal era la enseñanza. Pero además, esta expresión denota respeto, honor, reverencia y resulta importante el hecho de que sea una mujer la que use este término, pues los rabinos se negaban a instruir a las mujeres, pero la fe doctrinal
declarada por Marta, revela que recibió formación por parte de Yeshua. Y tercero, acude rápidamente a la presencia de Yeshua. En los versos del 31 al 32 dice, los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, al ver que se levantaba a prisa y salía, pensaron que iba llorando al sepulcro y la sirvieron. Al llegar María donde estaba Jesús, en cuanto lo vio, cayó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. María le rinde honra, arrojándose a sus pies, y su saludo es muy similar al de Marta. Estas palabras demuestran una fuerte convicción de que el poder de Yeshua podría haber salvado a Lázaro de la muerte. Revelan que María creía que Yeshua era capaz de vencer la enfermedad, pero no la muerte. Verso 33. Al ver Jesús, el llanto de María y de todos los judíos que estaban con ella, su espíritu se conmovió profundamente y se turbó. Conmovió viene del Strong griego 1690, que dice embriomaomai, y significa conmoviéndose, conmovió, ser movido por la ira, amonestar con severidad. ¿Por qué estaría Yeshua enojado? Es la pregunta. Quizás está enojado por haber encontrado con esta falta de fe, por haberse encontrado con esta falta de fe, sobre todo porque está cerca de Jerusalén, donde moriría, finalizando así su ministerio. A pesar de haber pasado tiempo formándoles, la gente más cercana a él aún no comprende. En los versos 34 al 36 dice, y preguntó, ¿dónde lo han puesto? Le contestaron, Señor, ven a ver. Y Jesús lloró. Los judíos decían, miren cómo lo amaba. El verbo llorar usado con María y los judíos denotaba un lloro sonoro, un lamento bien audible. La usada con Yeshua significa un lloro silencioso. Estaba profundamente dolido y ese dolor no se debía a la muerte de su amigo porque está a punto de resucitarle. Lloraba por la poca comprensión de aquellos que tenía alrededor, como en Lucas capítulo 19, verso 41. Al acercarse y ver a la ciudad, lloró por ella. Tanto en Lucas como en este pasaje, lo que hizo Yeshua se entristecería fue la actitud de los judíos al no reconocer a su Mesías. En el verso 37, pero algunos dijeron, si pudo abrir los ojos al ciego, ¿no podría haber hecho algo para que éste no muriera? Ellos saben que podría haber hecho algo para evitar la muerte de su amigo, porque conocen de sus prodigios y milagros, pero malinterpretan su dolor. Creen que llora la muerte de Lázaro, así que sus preguntas no son malintencionadas. En los versos 38 al 41, Jesús, conmovido de nuevo en su interior, se acercó al sepulcro. Era una cueva cerrada con una piedra. Jesús ordenó, quiten la piedra. Marta, hermana del muerto, le dijo, Señor, ya tiene mal olor, pues lleva 4 días. Jesús le respondió, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y quitaron la piedra. La tumba era una cueva con una piedra contra la entrada. Uno de muchos paralelos entre esta historia y de la muerte y la resurrección de Yeshua. Esta tumba era común para la época entre la gente importante. El evangelista hace hincapié en el hecho de que Lázaro está muerto.
y bien muerto. Así está claro que lo que está describiendo es un milagro de resurrección. Primero, tenemos la orden de Yeshua de que quiten la piedra. Segundo, la protesta de Marta, quien asegura que el cuerpo ya debe estar en fase de descomposición porque ya llevaba 4 días en la tumba. La versión de Marta es un contrapunto a la fe que demostró en el verso 27. Ella cree, pero no cree. Yeshua se refiere a ver la gloria de Dios como algo ya enseñado a Marta. Si ella cree, y es que el milagro que iba a realizar solo podría alcanzar a través de la fe. Verso 41 al 42 dice: Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó: Te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo he dicho por esta gente, para que crean que tú me has enviado. La oración de Yeshua inicia con una acción de gracias al Padre que ha escuchado su corazón. Yeshua agradece, confiado porque se sabe sujeto al Padre, como lo dice en Juan capítulo 4, verso 34. Jesús les dijo: Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Juan nos anima a tener este mismo valor en Primera de Juan, capítulo 3, verso del 21 al 23, donde dice: Amadísimos, si nuestra conciencia no nos condena, tenemos plena confianza en Dios. Entonces, todo lo que pidamos nos lo concederá, porque guardamos sus mandatos y hacemos lo que le agrada. ¿Y cuál es su mandato? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a los otros tal como Él lo ha ordenado. La oración de Yeshua es testimonio público para la muchedumbre, para que ellos también crean. En los versos del 43 al 44, al decir esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. Y salió el muerto. Tenía las manos y los pies atados, con vendas y la cabeza cubierta con un sudario. Jesús le dijo: Desátenlo y déjenlo caminar. Yeshua manda: Lázaro, sal fuera. Y al hacerlo, Lázaro sale de la tumba todavía envuelto por sus telas de entierro. Lázaro no sale de la cueva caminando, sino que el poder de la resurrección lo saca tal y como está. Con eso Yeshua da la siguiente orden: desátenlo y déjenlo caminar. Lo que confirma que no ha salido de la tumba por sus propios medios. Además, Lázaro ya no está muerto y no debe llevar vendaje ni sudario. La imagen pasa de la incredulidad a la credulidad. Sería fácil malinterpretar este milagro como un simple favor de Yeshua a sus queridos amigos, pero esta señal sirve para un propósito más grande. Es para la gloria de Dios y que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella, como es el verso 4. Para creer en Yeshua cuando dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Como lo dicen los versos 25 y 26, que son los versos hermenéuticos del día de hoy. En el verso 45 dice: recoge la respuesta de fe. Muchos judíos que habían ido a casa de María creyeron en Jesús al ver lo que había hecho. No es de dudar que Marta y María experimentaran gran gozo con este milagro, y es probable que hubiesen celebrado, pero Juan centra el mensaje en 3 aspectos fundamentales: la resurrección, glorificar a Jehová Dios, mostrar la fe en Yeshua de los asistentes.
Pasamos al pronóstico. Otros judíos fueron donde los fariseos y le contaron lo que Jesús había hecho, lo que ocasionó que la resurrección de Lázaro fuese el detonante que precipitara la crucifixión de Yeshua. Los eventos que siguen a este acontecimiento son la conspiración de los altos sacerdotes y fariseos que, preocupados por la creciente popularidad de Yeshua, reunieran al Sanedrín para determinar qué hacer con él. En esa reunión, Caifás hará su famoso discurso. ¿No se dan cuenta de que es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y no que parezca toda la nación? En el verso 50. Caifás quería decir que es mejor matar a Yeshua a permitirle que extravíe la nación entera. Pero, irónicamente, lo dice de una manera que concuerda con el propósito de Yeshua. Además, Yeshua morirá para salvar a la nación y al mundo. En el capítulo 12, los versos del 1 al 3, cena en Betania. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Allí lo invitaron a una cena. Marta servía y Lázaro estaba entre los invitados. María, pues, tomó una libra de un perfume muy caro, hecho de nardo puro, le ungió los pies a Jesús y luego se los secó con su cabello, mientras la casa se llenaba del olor del perfume. Verso del 9 al 11. Los altos sacerdotes conspiraban para matar a Lázaro, pues por su causa muchos judíos se alejaban de ellos y creían en Yeshua, aunque no existía ningún relato de que lo hicieron. Los versos del 17 al 19. Entrada triunfal a Jerusalén. Toda la gente que había estado junto a Jesús cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, cantaban sus alabanzas, y muchos otros vinieron a su encuentro a causa de la noticia de este milagro. Mientras tanto, los fariseos comentaban entre sí: no hemos adelantado nada, todo el mundo se ha ido tras él. En el capítulo 20, todo trata de la resurrección de Yeshua. Veamos unos versos. En el verso del 7 al 9 dice: el sudario con que le habían cubierto la cabeza no se había caído con los lienzos, sino que se mantenía enrollado en su lugar. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero, vio y creyó, pues no habían entendido todavía la escritura. Él debía resucitar de entre los muertos. Y en los versos 30 al 31, muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Crean y tendrán vida por su nombre. Pasamos al control del pronóstico. Mientras está en el tiempo de la dispensación de la gracia, hay que vivir la cultura del reino, y esto por procurar a diario al cumplir el temor de Dios y la piedad. Por tanto, primero, creer que es obedecer en Yeshua HaMashiach y te salvarás tú y tu familia. Segundo, recuerda todos los días que eres eterno. Tercero, procura llevar una vida en fidelidad, santidad e integridad a Jehová Dios, porque terminado el día vendrá la noche y se acabará el tiempo para hacerlo. Cuarto, estar plenamente convencido que una fe basada en haber sido testigo de un milagro no es fe firme, por lo que se debe avanzar en creer en Dios por lo que es Jehová Dios, no por lo que ves y
y lo que te da. Quinto, tener la certeza que un día, estando en el sepulcro, escucharemos la voz de Yeshua nuestro Señor, llamándonos a resucitar, no para condenación eterna, sino para la vida eterna. Sexto, mantener presente que esta vida es limitada y se debe perseverar en fomentar una relación con Cristo, quien es la luz del mundo, porque el que insiste en caminar en las tinieblas por obedecer sus pasiones carnales, da frutos de corrupción y muerte, y que llevan a la resurrección para la muerte eterna. Amén. Continuamos con la primera lectura, recordando que es del libro de Ezequiel, capítulo 37, verso del 12 al 14. Comenzamos con el diagnóstico. Para comprender mejor la lectura de hoy, conviene que situemos bien su contexto. Remontémonos al año 609 a.C. En ese año muere el rey Josías y con él termina el esplendor del reino de Judá. A partir de ese acontecimiento, el pueblo de Israel pierde la independencia plena y el país se ve abocado a un momento de crisis. El rey Joaquín, que subió al trono ese mismo año, se sometió primero a Babilonia, pero luego dejó de pagar el tributo que le pedían, y esto provocó un primer asedio sobre Jerusalén y la deportación de un importante grupo de judíos en el año 597, siendo probable que en esta oleada fue deportado Ezequiel. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, es quien establece que reyes son elegidos y dispuestos. Acontecen conflictos, intrigas políticas, asaltos y violencia. La situación religiosa es irregular y en un nuevo asedio a Jerusalén son incendiados el templo, el palacio real y las casas. Los babilonios saquean los tesoros, derriban las murallas y deportan a un nuevo grupo de judíos. Las instituciones más significativas y que sostenían al pueblo judío desaparecen bajo el poder opresor. El pueblo de Israel lo ha perdido todo. En medio de esta realidad, se alzarán voces como la de Ezequiel, que anuncian la inminencia de la catástrofe, pero también la esperanza de la restauración. ¿Quién querrá escucharte? Ezequiel fue deportado siendo aún pequeño, y la vocación le fue dada ya en el exilio, mientras experimentaba en su propia carne las dificultades, el miedo y la tentación de la desesperanza. Sobresalió como un varón capaz de escuchar a Dios y de transmitir su palabra. Muchos acudían a él para escucharlo, pero luego no lo llevaban a la práctica. Lo vemos en el capítulo 33, verso 31. Fue hijo del sacerdote Buzi, y se piensa por su lenguaje que también lo fue él. Estuvo casado, sin hijos, y enviudó antes de la caída de Jerusalén. Ezequiel continuamente tenía visiones y realiza acciones simbólicas y mímicas. Es propenso al abatimiento, aunque al tiempo no deja de animar a la esperanza y la confianza. Por un periodo relativamente largo perdió el habla, pero una vez recuperada, justamente en el momento del gran asedio a Jerusalén, Ezequiel no tiene pelos en la lengua. Denuncia con claridad a los responsables de la catástrofe: príncipes, sacerdotes, nobles, profetas, terratenientes. Critica la corrupción, el mal uso que hacen de su poder los influyentes. En el capítulo 34, responsabiliza de la injusticia reinante a los pastores,
reyes y a los poderosos. Y Dios anuncia a través de Ezequiel que Él mismo se preocupará de sus ovejas y las llevará a descansar. Esto dará paso a un mundo nuevo en el capítulo 36, tanto en la naturaleza como en el ser humano. Es necesario hacer un enfoque global del capítulo 37, que narra la visión de los huesos secos, para comprender la porción de la lectura de hoy. El capítulo está compuesto por dos partes. Una nación muerta resucita, versos del 1 al 14. En ella encontramos la visión de la parábola del verso 1 al 10 y la explicación de la parábola del verso 11 al 14. Un solo reino y un solo rey, capítulo 37 del 15 al verso 28. Ezequiel está relacionando visión de los huesos secos con sus propias vidas. Los huesos secos no son de los que murieron en las batallas, sino de los israelitas deportados, carentes de esperanza y de confianza, descarnados por la miseria y la humillación. Después que Ezequiel mira y recorre el valle lleno de huesos secos, Jehová le pregunta: ¿podrán revivir esos huesos? A la cual el profeta responde: Señor, tú lo sabes. Con esta afirmación se subraya que es sobre la imposibilidad, incapacidad e impotencia humana sobre la que actúa Jehová, porque humanamente la repatriación es imposible. Jehová da 3 órdenes. Primera orden, en el verso 4, me dijo: profetiza con respecto a esos huesos. Les dirás: huesos secos, escuchen la palabra de Jehová. Primero, se rehacen completamente los cuerpos. Segunda orden, en el verso 9, entonces me dijo: profetiza, hijo de hombre, llama al espíritu. Dirás al espíritu: esto dice Jehová. Espíritu, ven desde los 4 vientos, sopla sobre estos muertos para que vivan. Segundo, el espíritu da vida al cuerpo. La unción entre Dios y su profeta está demostrada. Mientras Ezequiel habla, todo va sucediendo. La explicación dada en el verso 11 es inequívoca. Estos huesos son el pueblo de Israel, son el propio pueblo de Dios. Ha perdido toda su fuerza, su vigor y su esperanza, y desencadena una queja. Nuestros huesos se han secado, nuestra esperanza ha muerto, hemos sido rechazados, lo que genera la tercera orden en los versos del 12 al 13. Por eso profetiza, les dirás estas palabras de Jehová: voy a abrir las tumbas de ustedes, oh pueblo mío, haré que se levanten de sus tumbas y los traeré de vuelta a la tierra de Israel. Entonces, cuando haya abierto sus tumbas y los haya hecho levantarse, sabrán que yo soy Jehová. Se corresponde con el efecto de lo que va a realizar Jehová. Es así como la reconstrucción del cuerpo representa que Israel haga techubá con la orden dada por Jehová de Shemat. Huesos secos, escuchen la palabra de Jehová. Esto es: reciban mi palabra. Una vez en la postura correcta delante del Creador, su espíritu los trae a la vida, a la orden de Jehová. Espíritu, ven desde los 4 vientos, sopla sobre estos muertos para que vivan. Esto es: reciban mi espíritu, llenos de logo y de rema, de Dios, dice Jehová. Entonces, en la porción de hoy dice: pondré en ustedes mi espíritu y vivirán, los estableceré en su tierra y sabrán que yo, Jehová, lo dije y lo hice. Palabra de Jehová. Esto es
han resucitado a una nueva vida. La visión de una vuelta a la vida, gracias al elemento dinámico del viento, del espíritu, conecta con los ansias de liberación de un pueblo humillado que revivirá, no como individuos aislados, sino como pueblo, como nación. La visión de Ezequiel trasciende más allá, con las ansias espirituales del ser humano, la victoria de la vida sobre la muerte. Pasamos ahora al pronóstico, en los versos que van del verso 15 al 24a. Ezequiel hace referencia a las diferencias políticas. No volverán a ser dos naciones, ni a desmembrarse en dos monarquías. Jehová lo dijo a Ezequiel, que tomará dos trozos de madera. El primer trozo de madera era para Judá, la tribu líder en el reino del sur. El otro era para José, por ser el padre de Efraín, la tribu líder del reino del norte. Luego debería juntar las dos para que formasen en su mano una sola pieza. Sobre ellos reinará mi servidor David, y tendrán todo un solo pastor. Al Mesías se le llama a menudo David, debido a que desciende de él. Este fue un buen rey, pero el Mesías será el rey y pastor perfecto. En los versos 26 a 27, la promesa de Dios aquí va más allá de la restauración física y geográfica de Israel. Promete dar una nueva vida espiritual a su pueblo, para que sus corazones y actitudes sean las correctas hacia Él y unidas entre sí. Este mismo proceso se describe a través de la palabra de Dios como la purificación de nuestros corazones mediante el Espíritu de Dios. En la carta de Tito, el capítulo 3, del verso del 4 al 7, dice: pero se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres, pues no fue asunto de las obras buenas que hubiéramos hecho, sino de la misericordia que nos tuvo. Él nos salvó por el bautismo que nos hacía renacer y derramó sobre nosotros, por Cristo Jesús, nuestro Salvador, el Espíritu Santo que nos renovaba, habiendo sido reformados por gracia, esperamos ahora nuestra herencia, la vida eterna. Esto es la resurrección de Israel a una nueva vida, el don en donde Jehová Dios habitará personalmente en medio de ellos. Pasamos al control del pronóstico. El mundo es un valle de muerte, lleno de huesos secos, de muchas personas muertas espiritualmente. No lo reconocen porque piensan que respirar, comer y dormir es estar vivo, cuando realmente están muertos en sus delitos y pecados. No tienen vida espiritual porque no se han reconciliado con el Padre a través de Yeshua HaMashiach. Ezequiel 37 muestra el poder de Jehová Dios obrando para restaurar una nación que ha sido arrasada debido a sus constantes infidelidad y rebeldía. De la misma forma, obra en cada uno de nosotros a través de la sangre del pacto, que es el regalo de salvación, que propicia la reconciliación del Padre con sus hijos. Por ello debemos reconocer que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, y donde hay muerte, Él puede dar vida. Y si estás experimentando dificultades, miedos, tentaciones, desesperanzas o ruinas, tienes que saber que Yeshua es el Rey que reconcilia con su reino y es el único que puede cambiar tu tristeza en alegría, tu soledad en abrazo de hermanos de la fe y tu muerte espiritual en vida eterna. Es una promesa de vida. Por ello, obedece la voz de Dios, hazte teshuvá y recibe su palabra. Llénate de ella y serás reconstruido por la acción del Espíritu Santo, capaz de hacer brotar la vida donde solo hay muerte y silencio.
sin importar la condición que estés, Yeshua te levanta, soplará vida en tus huesos secos y te pondrá de pie. Él da vida a los huesos secos, porque todo aquel que está en Cristo no morirá para siempre. El cuerpo un día morirá, pero el alma vivirá eternamente en su gloria. Amén. Continuamos con la segunda lectura. Recordamos que es de la carta a los Romanos, capítulo 8, del verso 8 al 11. Comenzamos con el diagnóstico. Romano es la carta que explica la doctrina del Evangelio. ¿Quién es Yeshua? Nacimiento, vida, pasión, muerte y resurrección. ¿Y cómo vivir el Evangelio? Pablo le escribe para una iglesia que no fue fundada por él y le escribe estando en Corintio, en el año 58, mientras hacía la recaudación de la iglesia que había fundado para llevarla a Jerusalén. En los versos del 1 al 7 de este capítulo 8, Pablo habla. No existe condenación para los que viven en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Dios envió a su Hijo para enfrentar al pecado y en su carne condenó al pecado. La perfección que buscaba la ley y se realiza en los que caminan con el Espíritu. En la carne hay muerte y en el Espíritu hay vida y paz. Los proyectos de la carne están en contra de Dios, pues la carne no se somete a la ley de Dios y ni siquiera puede someterse. En los versos de hoy, el verso 8, por eso los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Quienes viven en la carne son personas que no pueden agradar a Dios porque es hostil hacia Dios. Se rebela contra Dios porque ama las cosas del mundo en lugar de amar a Jehová, a Dios. En los versos del 9 al 11, Pablo expresa la siguiente frase. El Espíritu de Dios habita en ustedes, el verso 9. El Espíritu de Cristo, en el verso 9. Cristo está en ustedes, en el verso 10. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos está en ustedes, en el verso 11. Todas estas frases son equivalentes, denotan el mismo poder efectivo de Dios operando en quienes viven en Cristo. Antes, Jehová Dios moraba entre su gente en el tabernáculo o en el templo. Ahora mora en nosotros. Pablo habla en términos generales en los versos del 6 al 8. Pero ahora en estos versos se dirige a los cristianos para quienes escribe. El verso 9a. Ustedes ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. Les asegura que no están en la carne, sino en el Espíritu. La razón es simple, el Espíritu de Dios mora en ellos. Al decir esto, Pablo no quiere decir que, de alguna manera, son inmunes a las tentaciones y al pecado. Al fin y al cabo, acaba de reconocer su propia lucha con la tentación y su error al actuar de manera incorrecta y al evitar lo correcto. Lo vemos en Romanos capítulo 7, verso del 14 al 24. Reconoce que se encuentra en el medio, con su mente sirve la ley de Dios, pero con su carne sirve la ley del pecado. Romanos 7, 25. Obviamente, sabe que cristianos romanos se encuentran en la misma lucha. Sin embargo, les asegura que están en el Espíritu, y si es que el Espíritu de Dios mora en ellos, donde el Espíritu está presente, ahí también se encuentra la promesa de nuestra vida en la edad venidera. Verso 9b, si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, éste no le pertenecería. Anote la delicadeza de expresión. Pablo utilizó ustedes al hablar de los que ya no están en la carne, pero ahora utiliza alguno
para referirse a los que no tienen el Espíritu. El verso 10a. Pero Cristo está en ustedes, y aunque el cuerpo lleve en sí la muerte a consecuencia del pecado. Yeshua es el verbo, la palabra encarnada. Por tanto, Pablo, cuando dice, si Cristo está en ustedes, está diciendo clara referencia, si la palabra de Jehová Dios está en ustedes, estableciendo aquí un requisito fundamental para accesar a la vida dada a través del Ruach HaKodesh. Aunque Pablo haya asegurado a estos cristianos que el Espíritu de Dios mora en ellos, también debe reconocer otra realidad, que el cuerpo está muerto a causa del pecado, y es que hay cristianos que se encuentran sujetos a las leyes de descomposición y muerte. Pero esta verdad desagradable no es la última palabra, porque el Espíritu vive. Cuando el pecado utiliza la muerte como su última ficha de juego, el Espíritu de Dios trae vida y paz a los que le buscan con un corazón contrito y humillado. Abraham es un ejemplo. Consideró su cuerpo ya muerto, Romanos capítulo 4, verso 19, pero siguió viviendo en la fe, y Dios se demostró fiel. El cuerpo casi muerto de Abraham procreó, y la matriz estéril de Sara dio luz a un bebé por quien todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Génesis capítulo 12, verso 3. Y cuyos descendientes se convertirían en multitud de naciones. Génesis capítulo 17, verso 4. Los huesos secos de Ezequiel, capítulo 37, son otros ejemplos con la palabra de Jehová Dios. Huesos secos recobraron fuerza, carne, piel y aliento, revivieron y se pusieron de pie como promesa de que Dios restauraría la vida de Israel muerta. El verso 10b, el Espíritu es vida por haber sido justificados. El Espíritu es vida en la tierra buena que retiene, cuida y cultiva la palabra de Dios. Esta no es una justicia basada en conducta perfecta, sino una justicia con la que Dios acredita cristianos por su fe. No es una justicia ganada, sino un don de Dios a través de Yeshua. Versos 11a. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos está en ustedes. El sí, al comienzo de esta oración, no pretende mostrar duda acerca del estado espiritual de los lectores de Pablo. Podría ser traducido como es verdad que. Verso 11b. El mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Por lo tanto, podemos estar seguros que vivificará nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. La resurrección de Cristo no fue un caso aislado, sino primicia de los que durmieron. 1 Corintios capítulo 15, verso 20. Su resurrección permanece como garantía de nuestra resurrección. Pasamos al pronóstico. Pablo dice claramente en los versos 2 y 13, no vivamos según la carne, porque es morir. Además aconseja más bien de muerte a las obras de la carne, mediante el Espíritu y vivirán. ¿Qué obras de la carne hay que dar muerte? Las descritas en Gálatas capítulo 5, versos del 19 al 21. Fornicación, impureza, desvergüenzas, culto a ídolos, hechicería, odio, ira, violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismos y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se los repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios.
El Espíritu Santo es herencia del reino para los que obedecen. Hechos capítulo 5, verso 32. En los versos del 14 al 16 señala características de los que son guiados por el Espíritu de Dios. Son hijos e hijas de Dios. No debemos volver al miedo, porque no recibimos un espíritu de esclavo, sino un espíritu de hijo que nos hace gritar, Abba, o sea, Padre. El Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El ser espiritual tiene identidad de hijo de Dios. Si somos hijos, somos herederos de la herencia de Dios y la compartiremos con Cristo. Hacemos el control del pronóstico. En Cristo, Dios nos ha dado una nueva naturaleza. De seres carnales, hemos pasado a ser seres espirituales. Para ello, hay que estar en Cristo de manera voluntaria. ¿Y cómo sabemos que estamos en Cristo? Veamos primera de Juan, capítulo 2, verso 5. Y vean cómo conoceremos que estamos en Él. Si alguien dice, yo permanezco en Él, debe portarse como Él se portó. ¿Cómo se portó Cristo? Vemos como dice Filipenses capítulo 2, del verso 6 al 8. Él compartía la naturaleza divina y no consideraba indebida la igualdad con Dios. Sin embargo, se redujo a nada, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por tanto, es hacer shemá de la palabra de vida, crucificando la carne y demandas, para así servir en el Espíritu como nueva criatura en Cristo. Recordemos las palabras dichas por Yeshua a Nicodemo, cuando él le preguntó, ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? Dichas en Juan capítulo 3, verso del 5 al 6. Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. La buena nueva de lo justo es resucitar para la vida eterna, y por ello no hay atajos, porque la vida eterna inicia su camino desde esta vida terrena, donde decididamente se transita la senda estrecha, por vivir ajustado al logo y rema de Jehová, siendo nueva criatura en Cristo. La lucha no es vencer el pecado, ya Cristo lo hizo, sino ser sensible a la voz del Espíritu Santo y dejarnos conducir con amor, poder y dominio propio. Amén. Continuamos con el Salmo es el 130, los versos del 1b al 2, del 3 al 4, del 5 al 7ab y del 7cd al 8. En los versos del 1 al 4, desde el abismo clamo a ti, Señor. Señor, escucha mi voz, que tus oídos pongan atención al clamor de mi súplica. Señor, si no te olvida de las faltas, Adonai, ¿quién podrá subsistir? Pero de ti procede el perdón, y así se te venerará. El único alivio para el alma comprometida en el pecado es apelar solo a Dios. Muchas cosas se presentan como diversiones, muchas cosas se ofrecen como remedio, pero el alma halla solo el Señor puede sanar. Mientras los hombres no sean sensibles a la culpa del pecado y dejen todo de inmediato para acudir a Dios, es inútil que tengan esperanza de algún alivio. El Espíritu Santo da a esas pobres almas un sentido nuevo de su profunda necesidad.
para estimularlas a rogar sinceramente por la oración de fe, clamando a Dios. Y cuando amen sus almas, cuando estén interesados por la gloria del Señor, no faltarán a su deber. Porque estas cosas son inciertas para ellos hasta ahora. No es por pereza y desánimo que se contentan con oración comunes y rutinarias a Dios. Entonces, levantémonos, pongámonos en acción. Hay que hacerlo y el resultado es seguro. Tenemos que humillarnos ante Dios como culpables ante sus ojos. Reconozcamos nuestra pecaminosidad. No podemos justificarnos a nosotros mismos ni confesarnos inocentes. Nuestro consuelo inexplicable es que haya perdón de parte de Él, porque eso es lo que necesitamos. Jesucristo es el gran rescate. Él es siempre nuestro abogado y por medio de Él esperamos obtener perdón. En ti hay perdón, no para que se abuse de ti, sino para que sea reverenciado. El temor de Dios suele ser considerado como toda la adoración de Dios. El único motivo y aliento para los pecadores es que hay perdón del Señor. Los versos del 5 al 8 dice: espero, Señor, mi alma espera, confío en tu palabra. Mi alma cuenta con el Señor, más que con la aurora el centinela. Como confía en la aurora el centinela, así Israel confié en el Señor, porque justo a él estaba su bondad y la abundancia de sus liberaciones, y él liberará a Israel de todas sus culpas. Es por el Señor que espera mi alma, por los dones de su gracia y la obra de su poder. Debemos esperar únicamente lo que ha prometido en su palabra, como los que desean ver el amanecer, deseosos que la luz venga mucho antes que el día, pero con más favor todavía, anhela el hombre bueno las enseñanzas, las señales del favor de Dios y las visitas de su gracia. Que todos los que se dedican al Señor permanezcan en Él con alegría. Esta redención es de todo pecado. Jesucristo salva a su pueblo de sus pecados y del poder condenador y dominante del pecado. Hay redención abundante. Hay una plenitud del todo suficiente en el Redentor. Suficiente para todos. Suficiente para cada uno. Por tanto, suficiente para mí, dice el creyente. La redención del pecado incluye la redención de todos los males. Por tanto, es una redención abundante por medio de la gracia expiatoria de Jesús, que redime a su pueblo de todos sus pecados. Todo el que espera en Dios, por misericordia y gracia, está seguro de tener paz. Amén. Y la conclusión de esta hermenéutica del día de hoy: Cristo transformó la muerte en sueño. La muerte absoluta no conoce la vigilia, pero por medio de Yeshua HaMashiach, todos los que han caído bajo el poder de la muerte serán resucitados, algunos para la vida eterna y otros para la muerte eterna. Apocalipsis, capítulo 1, verso 18, dice: yo soy el que vive, estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo, por siempre y para siempre.
y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Recordemos constantemente lo dicho en 1 Juan capítulo 2, verso 17. Pasa el mundo con todas sus codicias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Solo hay victoria en Yeshua HaMashiach. Amén. Preciosos Reyes Santos, ahora a continuación vamos a elevar una oración al Padre por el favor y la gracia que le otorga a cada uno de los diezmadores y los colaboradores de este ministerio, para que sea posible la extensión del reino y llegue a cada una de las almas más necesitadas. Padre amado de la gloria, Padre Santo, Jehová de los ejércitos, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres único, tú eres insustituible, tú eres gigante, tú como nadie, eres el que vives y reinas por encima de los cielos en tu trono de cristal. Queremos darte gracia, gloria y honra en esta noche por el poder de tu amor, por el poder de tu gracia, por el poder de tu unción. Abba Kadosh, Padre Santo, te pido por todo y cada uno de los diezmadores y los colaboradores que vienen alegremente trayendo sus ofrendas a este ministerio. Llénalos de la plenitud, de la cobertura, de la perfección de tu amor, que los llena de todo el poder de tu gracia. Tú eres el dueño del todo, Señor. Tú eres el dueño del oro, de la plata. Tú eres el dueño de la salud. Tú eres el dueño de la prosperidad. Tú eres el que haces crecer todo sobre los huesos secos. Tú eres el que le das vida con tu espíritu a todo lo que está muerto. Señor, llénalos de todo tu favor y de tu gracia. Llénalos de salud, sanidad, liberación, prosperidad en todo su cuerpo, alma y espíritu, en sus trabajos, en sus matrimonios, en la formación de sus hijos, en amar al prójimo, en extender el reino. Dale, Señor, conocimiento y sabiduría para que tomen las mejores decisiones conforme a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Todo esto te lo pido en el nombre de Yeshua HaMashiach, de quien soy y sirvo para cada uno de estos hijos tuyos amados. Amén, amén y amén. Preciosos Reyes Santos, hemos llegado al final de esta hermenéutica del día de hoy y yo te voy a decir que le des me gusta a este video y si no te has suscrito, suscríbete y activa la campanita y coloca el comentario en el versículo que más te impresionó, que más te gustó y compártelo con todos y cada uno de tus contactos para que ellos también sean coherederos del reino de Jehová Dios y disfruten de toda esta enseñanza. Invítalos a que conozcan el canal Mosquetero de Jehová y también puedan disfrutar de esta hermenéutica. En victoria, preciosos Reyes Santos. Corre el río dentro de mi ser, como corre el río dentro de mi ser. Es que yo confío en Cristo mi Rey, es que yo confío en Cristo mi Rey. Como río de agua viva que salta para arriba, que llevo dentro, confirmo y afirmo en ese momento. Espíritu Santo, su derramamiento, como río de agua viva que salta para arriba, que llevo dentro, confirmo y afirmo en este momento. Espíritu Santo, su derramamiento.